Hola nuevamente a todos y bienvenidos a esta sesión muy especial de Great Place to Study. Nos complace y nos entusiasma enormemente volver a presentar a nuestro invitado de honor, Andrés Benavides, who is the CEO and the co-founder at Cometa. As Ramon explained, Cometa is a fintech and edtech, which is transforming, está transformando la administración de colegios privados en Latinoamérica. Y hoy, más allá de optimizar las operaciones, ¿no? Y compartir mejores prácticas para renovar la matrícula, a las restricciones de forma muy estratégica, también vamos a escuchar de Andrés cómo su visión impulsa un well-being más profundo en la comunidad escolar. Tienen una misión súper ambiciosa, ¿no? Y con todo el apoyo de GPTS, cuentan para modernizar, ¿no? Esta parte de la administración escolar, la conciliación, la facturación, la cobranza, las inscripciones, todo para que los directivos puedan tener un control total de su operación y tener más libertad de enfocarse en su misión, ¿no? En la parte más educativa, en la parte más humana. So, thank you, Andrés, for being with us today. And maybe we can kick off our chat by briefly telling us the origins, a little bit about the origins of Cometa, los orígenes de Cometa, cómo llegaron a construir esta propuesta de valor para los colegios, querido Andrés. Perfecto. Y Andrea, ahí voy a ir y primero que nada, muchas gracias a todos acá por acompañarme. Veo nombres conocidos, no veo caras, pero veo muchos nombres ahí. Rodrigo, no sé si eres ahí del León, pero ahí estás. Qué gusto verte por ahí. Qué gusto ver también ahí Jaime. No sé si recuerdas, pero una vez me tocó ir a visitar el colegio. Quiero ir un poco hacia historia de fundación, si quieren, y voy a tomar un paso atrás contándoles un poquito de dónde nace Cometa. Yo vengo de una familia educadora. Mi mamá dirigió un colegio por muchos años, el Colegio Americano de Lima. Yo soy peruano, vivo en la Ciudad de México ya hace casi 4 años. Eh, pero, y mi papá empezó en una universidad. Entonces comprenderán que en mi casa el tema de que se hablaba siempre eran temas educativos, ¿no? Entonces, a partir de eso yo nací, crecí escuchando todos los temas de la escuela, de la universidad, y naturalmente, y creo que no me di cuenta en ese momento, me fui enamorando de la problemática. Y en un momento, antes de ir a hacer la maestría, empecé yo una escuela, pero era una escuela de programación. Estas que enseñan a los chicos a programar. Y después, en el caso de lo que yo empecé, era una escuela donde los alumnos no pagaban nada hasta que se graduaban y después pagaban un porcentaje de su salario. Y me fascinó eso, porque conectaba un poco los dos mundos que yo conocía en ese momento, que era el mundo de tecnología con el mundo de la educación. Pero en un momento me di cuenta que no era lo más escalable del mundo. Y yo, por haber Mm, estado trabajando desde el inicio de mi carrera en temas tecnológicos, me había expuesto a estos productos escalables que podían llegar a no solamente a miles, sino millones de personas. Y decidí que quería trabajar en tratar de cambiar la educación a escala en América Latina y no sabía el cómo. Y tuve la suerte de justo postular a la Universidad de Stanford y yo me fui a hacer un MBA y una maestría en educación, ¿no? Y me dediqué esos 2 años a explorar qué cosas eran lo que necesitaban los educadores, que la tecnología podía permitir abrirles las puertas para que empiecen a tener más impacto. Y en ese proceso de exploración, estuve mirando lo que existía en países como India, Estados Unidos, estuve mirando mucho en Brasil, y yo siempre tuve mucho enfoque en Latinoamérica hispanohablante, porque es donde yo me he sentido más conectado, ¿no? Y en ese proceso, una de las cosas que me di cuenta es que había una oportunidad bien interesante en traer tecnología al sector K12, ¿no? A la educación básica, porque vi en ese momento de que las herramientas tecnológicas no estaban tan pensadas en el sector, particularmente la parte de administración, ¿no? Entonces, muchos de ustedes que conocen Cometa conocen como la parte más de administración. Hoy día hemos ido creciendo, ofrecemos toda la parte de académica y queremos seguir evolucionando en más ámbitos ahí. Pero lo primero que vimos, y justo Andrea, en ese momento era 2021, entonces todo el mundo hablaba de la right, pandemia, hablaba de las cobranzas, ¿no? Y right. vimos la What a oportunidad. mess, what a Sí, mess. justo. Out of chaos, you came and made order. Sí, y justo vimos esa oportunidad. Lo curioso es que
tuve la suerte de estar en la Universidad de Stanford y te dicen, oye, todo lo que tú te imaginas lo puedes empezar y en tu mismo sitio, en mi caso, me decían, oye, así como estás tú hoy día, estuvo el fundador de Nubank, por ejemplo, ¿no? Este neobanco que está cambiando el mundo. Y nos decían como, siempre nos repetían, oye, tienes la oportunidad de cambiar el mundo. Y tanta repetición que se te van quedando ciertas cosas. Y con dos amigos de la maestría decidimos que queremos un amigo que es Gonzalo, que es de México, y otro mío, Mateo, que yo digo que es de la Gran Colombia porque su mamá es colombiana, su papá es ecuatoriano, pero creció en Venezuela. Entonces, le falta Panamá y ya está la Gran Colombia. Pero vimos justamente esa oportunidad y rápidamente pudimos tener la confianza de un fondo de inversión que se llama CASEC, que es el fondo de inversión más grande de América Latina. Ellos apostaron con nosotros, es curioso, sin siquiera ver un PowerPoint, diciendo, Right. oye, queremos ver qué cosa pueden crear. Y eso fue más o menos en enero del 22 que deciden invertir en nosotros. Nosotros todavía éramos alumnos de la universidad. Mm, Y con eso empezamos con esa primera hipótesis que decíamos, oye, podemos ayudar en la parte administrativa, nace right. con, ¿no? Pero la visión, Andrea, siempre fue cómo podemos traer software que Ujú, realmente eleve las operaciones dentro de los colegios, ¿no? Naturalmente la parte de cobranza fue lo primero que vimos, pero hoy día cada vez hemos visto la oportunidad de poder entrar a más y más cosas y un poco la manera que nosotros nos gusta describirnos no ante colegios, sino ante colegios muchas veces decimos lo que hacemos, pero queremos crear el sistema operativo detrás de los colegios, ¿no? ujú, Que sea el lugar donde tienes toda la información, la data de manera estructurada y que esa ujú, data te permita tomar mejores decisiones. Esa información, de nuestro lado empezó un poco más por las cobranzas, pero la idea era evolucionar a más y más componentes. Y un fast forward a un poco la trayectoria. Jaime, me da ilusión porque tú viste en los primeros momentos que estábamos empezando, recuerdo que te visité ahí en la escuela, pero les cuento un poquito el cuento corto. Lanzamos con dos colegios en el ciclo 22-23. Hoy día estamos ya cercanos a los 500 colegios. En toda la República, solamente operamos en la República. Así que Patricia, tal vez vamos a esperar a que en un futuro estemos en Panamá. Y hoy día me gusta decir que tenemos cinco productos. Tenemos un producto de admisiones, que es para facilitar todo el proceso de admisiones, un producto de reinscripciones, por ejemplo, para que puedan hacer toda la firma digital. Eso es algo nuevo que hemos sumado para que puedan hacer la firma digital con validez legal. Y que, de nuevo, como decía Andrea, que nos ayuda a crecer. Un producto de comunicaciones, uno de calificaciones, el de cobranzas y también una tienda en línea. Pero ahí vamos creciendo y un poco lo que queremos hacer extraer herramientas tecnológicas de mucho mayor calidad a todos los educadores que trabajan y que están ahí empujando la educación en el país. Andres, wow, that's so many things that I want to comment on, pero suena que esta parte de construir sistemas operativos se apega mucho a la visión de Great en cuanto a crear comunidad, ¿no? Esta visión de sostener a la comunidad y que tenga un propósito, la parte operativa pues es fundamental, ¿no? Para poder realmente dedicarnos a la educación. Cuéntanos un poco, hablabas de palancas, de restricciones, de cómo fomentar esta operación, el crecimiento. Háblanos un poquito de la palanca de la matrícula y por qué esta renovación, ¿no? Es algo crítico para el crecimiento, para la estabilidad financiera de una escuela. Yo creo que hay muchos que están aquí que nos mandaron queries de antemano, ¿verdad? Están súper interesados y sé que hoy tenemos varios recursos para compartirles en cuanto a las estrategias, tus best practices. Pero empecemos por aquí, por la matrícula y cómo estás viendo esta parte. Perfecto. Y ahí hay dos temas, Andrea, que me encanta que menciones. El primero es justo la creación de comunidad. Y una de las Ujú, cosas que yo les diría es que creo que en su misma comunidad está el secreto para el crecimiento de la escuela, ¿no? En la misma comunidad ustedes pueden entender cuál es la razón por la que los eligieron, la razón por cómo se diferencian, y pueden ir cada vez utilizándolos a ellos en el buen sentido para que lleguen a más familias, ¿no? Eso es algo que yo he encontrado y una cosa que les diría, y ya basándome, extrapolando esa historia a lo que hemos hecho en Cometa, es
la comunidad es una de las cosas más potentes para poder crecer. Ustedes tienen cientos de familias, nosotros en Cometa tenemos cientos de colegios y una cosa que nosotros identificamos es que a través de generar comunidad y compartir buenas prácticas, podíamos ir llegando a muchas más escuelas, ¿no? Entonces, Ujú, la creación de comunidad se ha vuelto esencial, así como seguramente, Andrea, es para Great Place to Study. Uno de los descubrimientos que yo tuve, y esto creo que es de conocer el sector ya del lado familiar, es que las cosas más enriquecedoras es hablar entre nosotros los directores, en hablar entre nosotros los que hemos estado en el aula, los que conocemos cómo opera eso un poco, ¿no? Entonces, lo primero es, les diría, oye, en la comunidad de algo súper potente es esencial para la estrategia de Cometa, pero eso nace también de entender un poco las necesidades de los colegios, ¿no? Lo otro que le sumaría es, yo les comenté un poco, vengo de una familia educadora. Andrea, me preguntaste un poco de restricciones, les voy a contar una historia porque creo que va un poco mejor por ahí. Ustedes deben haber vivido esa, digamos, tragedia en todo el sentido de lo que fue la pandemia. A mí me tocó justamente en la transición entre yo salirme de bueno, salirme del día a día de la primera empresa que fundé para irme a la maestría y justo renuncio la semana antes de que cierre todo, ¿no? Y en ese proceso, mi idea era irme a viajar por el mundo, claramente eso no sucedió. Y lo que le pasó a la universidad de mi papá es que pasaron de tener, eran 1.300 alumnos a 350 alumnos de un día al otro, ¿no? La universidad era una universidad, bueno, es un instituto técnico minero operario, ¿no? Entonces requería una transformación porque ya el día que no tenías las máquinas, la propuesta de valor se limitaba y tocó rehacer todo. Y les cuento esa anécdota porque mi papá me dijo, y esto él lo veía como algo part-time, él tenía otro, ya para ese momento otro trabajo a tiempo completo. Me dijo, Andrés, yo no me voy a ocupar de esto porque no puedo, tengo demasiadas cosas con la empresa, ayúdame, ¿no? Y ahí me tocó trabajar en el crecimiento del instituto que se había caído a la cuarta parte de la noche a la mañana. Y trabajé con él para, bueno, trabajé yo de mi lado un poco guiado por él y me tocó crecer bastante la matrícula para contarles, hacerles el cuento corto. Justamente el mes pasado pasaron los 4.000 alumnos, ¿no? Entonces, un poco, cuando hablo de matrícula, de reinscripciones, de otras cosas, les quería decir, no, no viene desde un ángulo teórico, sino viene desde un ángulo práctico de algo que he ujú. vivido, ¿no? Y ahí, Andrea, tú me dices, sí, So, al final, dime, dime. no, no. So then what you're saying, lo que estás diciendo en esencia es que cada colegio tiene que definir sus propios objetivos alineados a su realidad, que no hay una fórmula mágica, sino adentrarnos a la comunidad y poder rescatar los objetivos que puedan entonces, ¿no? Asegurar esa definición para aumentar los ingresos, ¿no? ¿Cómo podría un colegio entonces profundizar para decidir esa estrategia según sus contextos? A partir de esto que cuentas, esta anécdota, Ujú. if we're talking to somebody like Jaime today or Anawit, who's there from Rootland, cheers to you from the south of the city, and Patricia from Panama. What could we say to them in terms of rescuing those things that are are very unique about their communities to create those objectives and align to their strategy? Sí. Y yo siempre trato de pensar en cómo lo hacemos más metódico el descubrimiento de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, en el proceso de hacerlo más metódico, por ejemplo, una de las cosas esenciales es la medición de satisfacción. Yo digo, la primera cosa que tienes que hacer es una manera estándar de poder saber cómo se está comportando tu comunidad, cómo te aprecia, ¿no? En ese proceso, una de las cosas que he encontrado que es un error frecuente, o por lo menos lo veo un poco así, es el mandar, por ejemplo, encuestas que son demasiado largas, ¿no? Que al final los padres de familia te empiezan a llenar la información ya por cumplir, pero hay estudios que te demuestran que a partir de la séptima pregunta ya nadie te está respondiendo con honestidad, sino te están respondiendo para sacarte de encima la encuesta que se les ha hecho, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo trato de siempre recomendar es cómo traemos herramientas que nos den como una radiografía rápida sin cargar de trabajo a nuestras familias y a nuestro equipo después de procesar la información. Para mí, la herramienta que más me ha gustado ahí es el NPS. El NPS The es Net Promoter Score.
Exacto. NPS. Sí, tal cual, tal Ya, cual. Porque hay muchas cosas que tenemos que medir y Andrea, seguramente en toda la parte de Great Place to Study hacemos muchísima medición, ya. eh, pero hay algunas cosas que tenemos que complementar con cosas sencillas, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo tenemos información para entender la comunidad? Y justo Great Place to Study, ustedes hacen un muy buen estudio para dar y dar el seguimiento y dar el desarrollo a ustedes. De Eh, hecho, si quieres explicar un poquito, quizás no todo el mundo tenga la misma versión de lo que es un NPS, which is the Net Promoter Score. Se hace a partir de una pregunta estándar, ¿no? Que se hace al stakeholder de qué tanto recomendarían a otra familia, en caso de los padres, ¿no? El colegio para sus hijos. Si le estuviera yo haciendo, en el caso de Great Place to Study, la misma pregunta a los docentes, ¿qué tanto recomendarías el colegio como una institución para trabajar, ¿no? Para tus colegas. ¿Y qué tanto la recomendarías para un familiar buscando admissions? Y a los alumnos que también les preguntamos, ¿no? How much would you recommend your school to a friend or to a peer or to a family member? So Net Promoter Score works widely across the community in our case, and I can see how relevant that would be for Cometas. Do you want to tell us a little more how that works with you? Is that part of a study that Cometa does early in the day, or is that something you recommend that schools do before they onboard Cometa? Sí, mira, es algo que recomendamos siempre. A ver, desde nuestro lado, empezar a hacer ciertas cosas de medición. Obviamente, el colegio que está acá y que trabaja con Great Place to Study está un paso adelante, ¿no? Pero es curioso, nosotros hacemos un estudio todos los años y dentro de ese estudio, si quieren, después les compartimos para que ustedes. Un poco lo que hacemos es recibimos toda la información de cómo opera el colegio. Este estudio lo hacemos de manera anónima y después sacamos data de manera agregada y compartimos esa data. Hoy día solamente el 50% de los colegios, un poco menos, mide la satisfacción. Entonces, cuando yo les cuento como que cosas como el NPS, entre otras cosas, seguramente para ustedes es información relativamente básica que ustedes ya están ejecutando y que hacen mucho más medición, pero a mí me sorprende que todavía hay colegios que no han empezado por eso, ¿no? Medición de satisfacción de sus familias. Entonces, esa es una de las primeras cosas que digo, oye, tenemos que empezar a tener algún ángulo de medición para tener claridad. Entonces, nosotros ahí, Andrea, una de las cosas que hacemos es, sí, justo, ahí tenemos damos una guía para que ustedes puedan descargar, saber cómo hacer el NPS en su escuela, entonces ahí lo pueden descargar de la guía que nosotros preparamos. Em, Dentro de varias cosas, esto es un punto de partida, ¿no? Pero hay muchas más cosas que podemos hacer de medición para tener más información. Una de las cosas que estamos haciendo dentro del producto de Cometa, nosotros tenemos una herramienta de comunicaciones. Entonces, hoy día, con varios de los colegios, nos vieron, oye, queremos saber cuál es el estándar del NPS en México, ¿no? ¿Cuál es el resultado promedio de un NPS de un colegio? Entonces, una de las cosas que hemos empezado a hacer es todos los colegios que deciden participar, nosotros lo medimos a través de la herramienta de comunicaciones de Cometa y después les decimos cómo están ellos comparados al promedio de colegios en México. Eso es una cosa que hacemos más del lado de benchmark, que nos pareció interesante, pero lo que les quería sumar es simplemente, oye, tener una primera medición es importante. Ustedes seguramente están un paso adelante de ya tener varias formas de medir y tener información, pero sí, una de las cosas que a mí me sorprendía era un poco eso. Dentro de otras cosas que hemos visto de estrategias que están pasando en el mercado ya de retención de matrícula es, eh, y lo digo, y Andrea, tú lo mencionaste un poco con cómo haces y cómo mides, cómo están los profesores, el equipo de trabajo. Para mí es clave, y esto ustedes seguramente en Great Place to Study además lo manejan a nivel comunidad. Yo como mínimo le digo a los colegios, "Oye, si no estás haciendo ninguna medición, mide lo que se llama, y justo lo que mencionaba Andrea, es el ENPS, ¿no? El Employee NPS, ¿no? Porque ¿cómo pensamos que un profesor nuestro o un director de primaria va a poder enamorar a nuestras familias si es que ellos no están enamorados del trabajo, ¿no? Entonces, y muchas veces hay cosas tácticas que salen. Una vez hablaba con un director y me decía, oye Andrés, pero si yo le pregunto qué tan satisfechos están a los papás y perdón, a mi equipo de trabajo y qué quieren, me van a pedir más dinero y menos trabajo. Y eso es verdad, o sea, en general la gente es más feliz con más dinero y menos trabajo, pero es curioso cómo después te proponen cosas sencillas. Por ejemplo, una anécdota con un colegio en el ENPS, ¿no? Cuando lo hicieron con los empleados.
lo que les pidieron fue una cafetera en el salón de maestros. Es una cosa bien chica. El colegio me dijo, "Ay, esto no me cambió el presupuesto en nada. Y los maestros están felices, ¿no? Y al final del día te pones a pensar y, oye, ¿qué tanto te cambia tener una cafetera en el sitio que trabajas? Y en verdad bastante, ¿no? O sea, son cosas chiquitas, pero que pueden tener un impacto, ¿no? Entonces, esas son unas cosas que yo recomiendo. Es como, oye, ¿cómo tienes medición? Obviamente el nivel de sofisticación que tienen ustedes acá, estando y conociendo Ujú. dentro de Great Place to Study, es mucho más sofisticado que el promedio, ese promedio de 50% que no mide, pero son las cosas que menciono, ¿no? Andres, but I love how you connect the dots because at the end of the day, I think we're talking about the same thing. Creo que estamos hablando de la misma cosa, que es el well-being de la comunidad y de cada uno de sus miembros, sea por una cafetera, como acabas de decir, ¿no? O por una operación ya sistémica, ¿no? La parte operativa, ¿no? De la matrícula. Volviendo a la matrícula, ¿no? Que quiero resaltar un poquito. Estamos ahora a diciembre, ¿no? It's almost Christmas. And our schools are starting to think about what's going to happen in the first quarter of the next year. En cuanto a matrícula and re-enrollment o reinscripciones, Andrés, tú que tienes esta visión tan X-ray, so clinical, and or maybe you hold that crystal ball that you can tell us what's happening in the 2026 panorama. ¿Qué tips nos puedes dar, ¿no? Para arrancar nuestras campañas o bien si son campañas las que se conocen hoy día como la buena estrategia de arranque. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de acuerdo a este momento del año en el que estamos para ir procesando un poco? Perfecto. Y ahí lo trato de hacer secuencial un poco. Siempre tenemos que pensar en... hay dos tipos de métricas en los negocios. Uno que se llaman los leading metrics y los lagging Ujú, metrics. Los leading metrics son los que nos avisan de lo que va a ir sucediendo, ¿no? ujú, Y los lagging metrics es la consecuencia de algo que ya pasó. Entonces, les pongo un ejemplo. Una medición de satisfacción es un leading metric que nos va avisando tal vez cómo se va a comportar la matrícula. Si cae mucho la satisfacción, probablemente el proceso de reinscripción nos va a impactar, ¿no? Entonces, es súper importante pensar en cómo medimos y cómo contrastamos contra años previos para ver si es que por ahí vamos a tener un impacto positivo o negativo, por ejemplo, en la reinscripción. Y después el momento de prueba de fuego en los colegios es el momento, y de nuevo, es el momento que nos pagan la reinscripción, ¿no? Ese es el momento que dicen, ok, vuelvo a confiar en el colegio para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Que en esencia en los colegios lo tenemos que ganar ese derecho a que el hijo se quede con nosotros todos los años, ¿no? Con esa fricción que generamos de la reinscripción, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parece bien interesante es cómo podemos empezar a hacer cosas que nos informan de cómo se va a ver. Eso lo tenemos en satisfacción. Una de las cosas que yo recomiendo siempre es tratemos de medir eso lo antes posible en el inicio del ciclo escolar para informarnos cómo se podría ver, ¿no? Y lo ok, otro que es ujú, interesante, y ujú, Andrea, no sé si voy a compartir una diapositiva rapidito, ya, eh, pero que me pareció interesante, y es, ya nosotros sabemos que el momento de la prueba de fuego es el ujú, momento de que les cobramos la reinscripción. Algo ujú, interesante que viene pasando es que cada vez más los colegios empiezan las reinscripciones más temprano. Entonces acá pongo la diferencia entre ujú, colegios laicos y colegios religiosos solamente de manera ujú. informativa, pero el 35% de los colegios laicos está empezando la reinscripción en noviembre. Entonces, cada vez empezamos de manera más temprana. Después se mantiene más o menos igual las proporciones con la excepción de febrero. Y cuando le preguntas a un colegio, oye, ¿por qué empieza en febrero? Muchas veces te dicen, no, es que la SEP te dice que empiezas en febrero. Cosa que no es del todo verdad, es una interpretación, pero no es una limitante. Pero para mí lo más interesante para mostrarles es ya con data, si nosotros vemos la ocupación Ujú, promedio de un colegio, mientras más temprano comience, la tendencia es que mayor ocupación tiene. Obviamente, acá pueden ver que diciembre esto no necesariamente se mantiene, pero pueden ver cómo noviembre empieza más alto y va bajando mientras más tarde empezamos, ¿no? Entonces, yo comparto esto solamente porque creo que es bien interesante pensar en cómo nos adelantamos en tiempos. Y yo no le puedo decir a un colegio si deberían empezar en noviembre o enero o febrero o marzo, pero lo que sí les puedo decir es que poner la prueba de fuego antes probablemente lo que te permite es tener más tiempo para reaccionar, ¿no? Si lanzaste exactly. Mm, tal cual, si lanzaste en noviembre
y nadie se reinscribió, Yeah. tienes un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre como recomiendo acá pensándolo. Miren, acá justo José está Buenísimo. compartiendo ahí el reporte. Este reporte lo hacemos todos los años. Algo que me encanta es poder, y algo que noté, es que de cierta manera, y esto también, Andrea, asumo que está muy alineada a la filosofía de Great Place Study, es que tenemos que traer más números al colegio para tener conversaciones Yeah. basadas en And data. if you allow me to share really quickly, because you're connecting to something fundamental to us, and it's that idea that well-being plus good operational bienestar más buena gestión igual a un crecimiento real. Y para Great Place to Study, nuestros coles medios en segundo año, aquí lo tienen. El 70% de los colegios aumentan su matrícula en más de un 10% a partir del segundo año de medición y el 50%, el 30% va a crecer más, ¿no? De un 50%, de un 50%. Entonces, esto es algo que vemos en enrollment, ¿de acuerdo? Para estos colegios que además siguen nuestros planes de acción, escucha activamente, ¿no? La ruta de mejora y construimos juntos, ¿no? Esas mejores prácticas. Observamos también otro patrón súper consistente que es el well-being growth. And this comes with a 50% of well-being improvement between the third and the fifth year. Maybe you can see that tendency to give better results. So I love when you talk about metrics. Yeah. Those, what did you call them? The leading metrics, which we have in terms of satisfaction, and then the lagging metrics, which is where we see gaps for potential for growth. I'll stop projecting and then quiero también compartirles el reporte que acaban de poner en en el chat. Pero si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer, vayan poniéndolas aquí en el chat. Aquí está ¿te referías a este estado actual o el Es, es- ebook? es ¿Cuál justo de los dos? el El estado estado actual. actual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí Bien. pueden ver más información de data. Y es Ujú, más, después tenemos una encuesta, una cosa que nosotros hacemos y que después, si quieres, ahí Andrea, se lo facilitamos para que los compartan con la comunidad. Una cosa que nosotros hacemos es este el reporte del estado actual se crea ujú, a través de una encuesta que hacemos todos los años a los colegios, ¿no? El año pasado participaron como 500 y algo colegios, al final terminaron siendo un poco más de 600, pero el primer análisis lo hicimos con 550 colegios. Y un poco lo que buscamos hacer es a todos los que los llenan, les hacemos un reporte personalizado donde vamos un paso más allá y lo que hacemos es comparamos, por ejemplo, cómo se ven contra colegios similares. Y cuando hacemos colegios similares son colegios de la misma colegiatura y de colegios de tamaño parecido, ¿no? Porque va a ser distinto la realidad de un colegio de 10.000 pesos que uno de 3.000 pesos. Entonces, ahí vi que José justo pasó la encuesta. Si quieren la pueden llenar. Estamos trabajando justo en hacerla el próximo año y a todos los que la ujú, llenen hacemos este reporte personalizado y los buscamos, les damos la información un poquito de antemano, un poco más ujú. cruda, pero les comparto eso porque de verdad a mí me encanta porque nos ayuda a generar estándares del mercado, ¿no? Que es súper importante que podamos poner números detrás de lo que está pasando para tomar mejores decisiones, ¿no? Y números también, o sea, en Cometa les puedo hablar después de todo cómo ayudamos a capturar data, pero algo que para mí es esencial es que también tengamos data de manera agregada del sector y cómo se está comportando, ¿no? Por supuesto, y crear esos benchmarks, ¿no? Esos comparativos de Tal dónde cual. venimos, dónde estamos parados hoy, hacia dónde queremos ir, ese plan estratégico. ¿Nos puedes comentar un poco más, ¿no? De esos primeros pasos para poder integrar estas herramientas, este software? If I'm somebody that's brand new to this concept, what would you recommend? ¿Qué recomendarías como primeros pasos para poder entender cómo esto encajaría? ¿Todos los colegios encajan? ¿Hay algunos que encajan más que otros? ¿Cómo sé, no? ¿Cómo puedo prepararme? Sí, miren, y si quieren les cuento un poquito más ya de, nosotros empezamos y una de las cosas que nos dimos cuenta es que era, tú tienes una jerarquía de necesidades dentro del colegio, ¿no?
y uno es poder tener la cobranza a tiempo, ¿no? Y empezamos por ese que es digamos, la fundación, porque si tú no tienes la parte administrativa de manera ordenada, es muy difícil que puedas pensar en, oye, quiero crecer la matrícula, quiero expandirme, entre otras cosas, quiero sumar más cosas, ¿no? Entonces, hay muchos colegios con los que empezamos porque dijeron, oye, vemos de que esto es un valor agregado, o sea, algo esencial para poder operar, ¿no? Empezamos como una cosa de necesidad y que en ciertos colegios no era estrictamente necesario, y después hemos ido sumando más cosas, ¿no? Pero hoy día lo que hemos visto es que la verdad, siempre las escuelas tienen que poner al frente de sus familias cosas de los que estén orgullosos, ¿no? Y muchas veces lo que encontrábamos nosotros es que y esto aplica para todo, ¿no? Los sistemas o los proveedores que existen en colegios tal vez no eran del mismo estándar que el mismo colegio, ¿no? Y lo que nosotros quisimos crear es algo donde el colegio se siente orgulloso de su aliado, su herramienta. Que la experiencia de usuario se Ujú, alinea a la experiencia de usuario y la obsesión con el usuario que tiene cada colegio, ¿no? Y ahí un poco lo que yo les diría es, sí, empezamos como oye, hay que solucionar algo que es crítico, que es que la facturación funcione, que las cobranzas funcionen, que sea una experiencia mágica para el papá, pero ya cuando fuimos evolucionando un poco a tener más cosas, a una aplicación del colegio que las familias se utilizan, a una herramienta de comunicaciones que sí facilita la comunicación, una herramienta del flujo de admisión que desde el punto de partida con eh, la familia decir, oye, mira esta herramienta que usa el colegio, qué moderno es, qué distinto es contra el otro que me dicen que tengo que llenar un formulario en línea y que después me citan y yo al colegio y lleno 17 papeles, ¿no? Entonces, nos pasa mucho, cuando medimos esta parte tan administrativa, ¿no? De la gestión, los padres que realmente están comprometidos y se sienten orgullosos, como dices, este orgullo se genera de manera súper orgánica con una experiencia fluida, con una experiencia alineada con, ¿no? Los altos estándares de excelencia educativa. O sea, no por ser el área administrativa deja de ser menos esencial o menos ah, excelente dentro de la experiencia, ¿no? Entonces, concuerdo contigo y es algo que en Great tomamos de manera muy seria y ponemos al centro, ¿no? de la ruta mejora cuando existe un área de oportunidad tan grande, ¿no? La parte administrativa está por acá abajo, mientras que la experiencia de aprendizaje está por acá arriba, entonces hay una falta de alineación con la excelencia educativa y viene por esta parte más operativa, Andrés. Um, so yeah, that is real, that we do see a big gap between what the educational offer can be and then the administrative practice. So I think we need to update, right? So that they're equivalent, is what you're saying, right? totalmente. Uno Eso no puede existir sin el otro, ¿verdad? Para llegar a esos niveles de excelencia educativa. totalmente, ¿no? Y termina siendo parte de como la experiencia del colegio la tenemos que ver como una en su conjunto, ¿no? No como cosas aisladas. Como un Eh, todo, como un integral, ¿no? Tal cual, ¿no? Ujú, Y también como nosotros, otra cosa, empezamos a entrar les cuento, empezamos a entrar al mundo de calificaciones, de emitir la ujú. boleta, y nos empezamos a topar con que el coordinador académico se gastaba más tiempo emitiendo boletas por lo poco automatizado que estaba, que realmente pensando en como los resultados de las boletas, ¿no? Y yo decía, oye, eso no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos nuestra propia herramienta de la parte de calificaciones, emisión de boletas, lo hemos creado mucho más pensado en como, oye, ¿cómo automatizamos todos esos flujos? Y le damos data para que el colegio también vea como, oye, qué secciones le está yendo peor, qué cosas nos está yendo mejor, y podamos empezar a tomar mejores decisiones según eso, ¿no? Pero lo que yo percibo, lo que por lo menos yo creo, y creo que entendiendo el rubro por haber estado en rubros de familia, es Great. necesitamos proveedores y tecnología que esté al servicio del colegio y Nice. no colegios que se adapten a la tecnología que existe, ¿no? That's really interesting because we say the same for learning experience, right? How we can adapt
to the variability of all our students, right? And keep them as the center for learning and make it very unique for them. And Andres, we are at 15 minutes. I really do want to give the audience opportunity to engage with you, to engage with questions. I know there are a bunch of them in the chat, pero si quieres, antes de abrir el piso de preguntas, ¿nos puedes resumir súper rápido si nos pudieras dar como tres, ¿no? A lo mejor the ABC of how to engage in this process, how to start with our campaigns. Should we use, discounts? How do we start to make things more automatic? If you had to give today, three good tips, and then we can open the floor for further discussion. What do you think to start kind of wrapping up the conversation? Perfecto. Y les voy a hablar un poco y voy a tratar de resumirlo en tres, de tres tips. Hemos hablado de la reinscripción, les voy a Ujú, decir de la captación, que creo que es una cosa bien interesante para poder gestionar. Lo primero en la captación es, tienen que entender la propuesta de valor. Una cosa que yo me topo todo el tiempo es que los colegios repiten la misma propuesta de valor entre todos y no necesariamente saben en qué ganan y en qué no ganan, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es súper importante y en qué ganan, les diría, es clave que les pregunten a sus nuevos ingresos por qué los eligieron y contra quién compitieron y justamente cuál fue el motivo. De esa manera, deberíamos adaptar el discurso según como cuál es la razón por qué nuestra comunidad nos elige, ¿no? Y también informarnos de el por qué no nos eligen, ¿no? Porque el por qué no nos eligen nos informa, oye, uno, en espacio de mejora y dos, también en como qué cosas no vamos a resaltar. Si nosotros no ganamos por infraestructura, por ejemplo, tal vez nuestra página web no debería estar llena de fotos de la infraestructura. Y si ganamos por excelencia académica, transmitir excelencia académica. Entonces, una de las cosas en la parte de captación les diría eso. Paso dos, les diría algo que me parece esencial, es experimenten el proceso ustedes, ¿no? Y vean todo, cómo funciona todo el proceso. Una cosa que a mí me sorprende es que cuando yo le pregunto al colegio, oye, ¿cuántas etapas tienen en el proceso de selección? Me dicen cinco. O sea, el usuario pasa por cinco etapas, como máximo, ¿no? Y la realidad es que el usuario pasa por mucho más etapas, desde que ve la página web, desde que le pregunta a un amigo, desde que va descubriendo, desde la visita al colegio. La visita al colegio inclusive tiene múltiples subetapas desde cómo llegaron, si tuvieron estacionamiento, si los atendieron bien, si no los atendieron bien. Y una cosa que me gusta a mí mucho es, veamos toda esa experiencia y dentro de cada paso de la experiencia ver cómo la podemos mejorar, ¿no? Y lo otro que les voy a decir es, y esto se repite, documentemos y tengamos data de qué ha sucedido, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir poder mejorarlo, ¿no? Y una cuarta, les diría que es súper importante, metas intermedias. Si ustedes les dicen, oye, ¿cuántos alumnos tienes que captar? ¿Cuál es la meta de alumnos para captar el próximo año? Todos los directores saben exactamente cuántos tienen que captar, cuál es la meta, pero no saben cuál es la meta para marzo, para abril, ¿no? Así sucesivamente. Y una cosa es bien interesante, es como implementarlo ahí. Pero bueno, eso sería, si quieres, Andrea, he visto un par de preguntas y las puedo ir respondiendo, pero Ahí iba yo y te iba a pedir, Andrés, ¿no? Cuando dices, bueno, pues danos un ejemplo, ¿no? Y tomó la pregunta de Jaime Miloslavich, ¿eh? sí, De sí, sí, sí. Americano Anáhuac International School. Y nos dice, bueno, pues danos un ejemplo. ¿Qué proveedores son tus principales competidores? ¿Cuáles son tus tres ventajas competitivas? ¿Y cuáles son los costes? ¿No? Perfecto. Limitado, ¿eh? Porque sé que aquí puedes extenderte. Venga, por favor, compártenos. Buenísimo, voy súper rápido. Los principales competidores varía por zona. Entonces, Jaime, tú que estás en el norte, en el norte, por ejemplo, hay dos fuertes, Innovat y Nemax, ¿no? Esos son los dos que más llegada tienen. A ver, la principal diferencia, yo te diría, es cuando uno ve la experiencia de usuario, es radicalmente distinta, ¿no? Uno, es como muchas veces me dicen, oye, pero esto es un software más, ¿no? Y lo mismo podrías decir de cualquier servicio, porque tú puedes decir, oye, un colegio al final provee el mismo servicio, ¿no? De que te dan un software o sea, una educación, lo mismo puedes decir un software de cobranzas, pero cuando logras verlo, te das cuenta de cómo es radicalmente diferente la experiencia de usuario y una vez que lo ves, y una vez que tus familias lo experimentan, saben la diferenciación y cómo se vive. Entonces, una de las cosas más interesantes que yo digo es, nosotros
funcionamos muy bien cuando tenemos escuelas que están obsesionadas con la experiencia, mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Eh, a ver, si ya lo llevo a algo más práctico, es la diferencia entre Cometa y el resto de sistemas, es que el resto de sistemas lo que te hace, y valga la redundancia acá, es te sistematiza la información, ¿no? Con Meta hemos buscado ir un paso más allá de automatizar los flujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decir, oye, tienen que pagar en esta cuenta, automatizar los recordatorios por WhatsApp fue una cosa que nos funcionó muy bien. En la parte de admisiones, no solamente es que puedas documentar todo, sino que el padre de familia pueda, por ejemplo, estar completando los pasos, agendar la visita al colegio, pueda estar firmando el contrato con la escuela de manera digital como el es legal, y que todo eso no, ya, en vez de que, no sé, la experiencia del papá sea ir a la escuela a estar llenando papeles y estar sentado esperando y, ¿no? Como una experiencia un poquito más tediosa, todo eso lo podamos dejar para el mundo digital de una manera más sencilla. Obviamente hay papás que te van a decir quiero puño y letra y eso lo puedes seguir implementando y lo puedes documentar. Entonces es irnos más hacia la automatización y hacia una experiencia de usuario acorde a la calidad de sus colegios que decirles, oye, tenemos un módulo que hace A, B, ¿no? Porque eso, si ves los distintos softwares que existen hace 30 años, hacen 500 cosas no tan bien, ¿no? Em, Ahí en la parte de costos, Jaime, nosotros el costo que cobramos a los colegios es de 150 pesos por alumno por el paquete completo, es decir, la parte de tener calificaciones, comunicaciones y todo el tema, cosa que no es, suele no ser algo, está justo en los precios de mercado, ¿no? Pero bueno, ahí no Quizás, sé si... quizás allí sí puedes vincularlo con una pregunta que me ha aparecido, que es cómo medir el retorno de la inversión, ¿no? De esos 150 pesos que decías, cómo medir el retorno de inversión en términos de matrícula, morosidad y retención. Sí. Mira, varía mucho en el objetivo de la escuela. Una vez yo hablaba con una escuela en Puebla que me decía, Andrés, yo tengo el 0,8% incobrables, que termina siendo como 100.000 pesos al año, es irrelevante, tú no me vas a ayudar con la parte de la cobranza, pero me dijo, pero sí vas a generar una mejor experiencia para mis familias. Entonces por eso te contrato, ¿no? Es una escuela bastante grande, estamos hablando de 100.000 pesos, ¿no? Al implementar Cometa, y esto fue algo que él me dijo después, me dijo, oye, tengo 15.000 pesos, o sea, el siguiente ciclo escolar completo tuvo 15.000 pesos de adeudos, ¿no? Entonces me dijo, oye, en verdad hay algo que has hecho que yo pensé que era imposible, que simplemente por esta automatización que nos has traído nos mejoró en eso. Pero además, me dijo, Andrés, no solamente redujiste la morosidad, sino que los recargos en el colegio, le estoy hablando de un colegio puntual, eran un saludo a la bandera. Nadie los pagaba, depositaban directamente y ya no había manera de que nos cobren los recargos. Al final las cajeras siempre los terminaban condonando, ¿no? Y entonces, y esto no es algo que particularmente me enorgullece, pero subieron, o sea, bajó la morosidad, digamos, el adeudo a fin de año, la cartera vencida y subió la cantidad de recargos que cobraron, que me decían, oye, al final no es la razón por la que los contratamos, pero es un plus, ¿no? Entonces, normalmente cuando yo veo el ROI, hay un ROI que es muy evidente en la parte de cobranza y pagos, y ahora podemos empezar a entrar a más cosas donde decimos, oye, por ejemplo, el 40% de los prospectos se pierde por falta de seguimiento, ¿no? Entonces yo no les puedo decir, oye, captaste un 10% más y atribuirlo a Cometa porque seguramente hay cosas dentro de la comunidad, pero sí hay una proporción con el producto de admisiones y de reinscripciones donde facilitando el proceso podemos ayudar a crecer la matrícula, ¿no? No me atrevo, el número financiero de la cobranza es más como más numérico, lo otro es, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con uno de los colegios el primer colegio utilizando ese producto de admisiones, que lo lleva usando 2 años, ha crecido en 18% en esos en total, ¿no? Em, Eso a mí me parece genial. Si tú les preguntas, oye, ¿qué tanto atribuyes a Cometa? Te dicen una proporción, pero también se debe a que han hecho una excelente labor, ¿no? En propuesta de valor, entre otras cosas. Entonces, creo que el ROI se puede medir también como, oye, ¿cuál es el delta de matrícula que creció? Pero esa es la otra parte que me parecía importante comentarles. Muy bien, tenemos más preguntas. Muchas gracias por estas claras clarificaciones. Yo sacaría una que es una situación que con frecuencia nos encontramos en colegios,
que quizás no están muy digitalizados, no tienen procesos digitalizados, yo te diría bueno, hace referencia, ¿no? A cómo implementar Cometa, pero también cómo implementar un sistema o qué recomendaciones podrías dar de cómo implementar un sistema de renovación de matrícula y de captación de matrícula cuando aún los procesos no están muy digitalizados, ¿no? ¿Cuál sería un poco el ABC? Sí, mira, lo primero es digitalizarlos, ¿no? Eso es esencial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de implementación que yo les digo que son consultores más que implementadores, porque tienen que descubrir justamente cuáles son los objetivos del colegio, cómo opera, y los colegios operan de una manera, pero están muy abiertos a escuchar mejores prácticas si uno se Ujú. las trae, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, oye, tenemos la suerte de que mi equipo ha implementado más de 400 colegios y puede ver buenas prácticas y malas prácticas en esquemas de recargos, por ejemplo, pueden ver buenas prácticas en procesos de admisiones, ¿no? Oye, ¿cuáles son los colegios que más crecen? ¿Cómo gestionan su admisión? ¿No? Y tratar de dar digamos, esa consultoría. Entonces, eso del lado de Cometa, por el que se interese, yo siempre digo, la implementación es un proceso positivo porque van a tener un diagnóstico externo de cómo funciona. Pero si no tienen el lujo de estar pasando por un proceso de implementación de algo como Cometa, les diría, lo primero es uno, poder tener trazabilidad de esa información, ¿no? De, oye, si no tenemos la información digitalizada, por ejemplo, de nuestras familias, cuántas son, etcétera, lo que no es digitalizarlo para tener trazabilidad y cómo va evolucionando en el tiempo y cuáles son las métricas más importantes a medir y cómo las empezamos a medir de manera recurrente y cómo podemos empezar a analizarlas. Por ejemplo, Andres, dime. when is a good time to start? Like people always ask this of Great Place to Study. Like when do you recommend? Do you start at the start of the year, in the middle of the year, during the summer break? Is there a better time to start for all these people that are here today? ¿Cuál es el mejor momento para, no, tomar estos primeros pasos que dices? Sí, yo veo tres que tengo de preferencia. Nosotros lanzamos colegios todos los meses, entonces no es que, pero sí tenemos como métricas de adopción, por ejemplo, en la parte académica, sí siempre es mejor gestionarlo a inicios de ciclo. Y el por qué es porque involucra mucho más gente que tiene que trabajar, porque tienes a los profesores, tienes al director académico, entre otras gente, ¿no? Entonces, es mejor que cierren la forma de trabajo que han tenido durante el ciclo versus empezar una nueva, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces, en la parte académica es un poco a inicios de ciclo. En la parte administrativa, a mí me encanta cuando empiezan a inicios de año, simplemente porque es más sencillo, los papás se fueron de vacaciones y literalmente ya el quinto día les llega el mensaje de inicio y pueden empezar a hacer los pagos y todo el tema, ¿no? Pero hemos podido implementar todos los meses. La otra fecha que me gusta es Semana Santa, o sea, justo antes de Semana Santa, porque después se vuelve un poco complicado darle seguimiento a los papás cuando están a distancia. Semana Santa es un buen momento para que oye, se den de alta en Comedor de los Padres de Familia. Pero de nuevo, hemos lanzado en todos los meses y yo siempre digo, oye, lo más importante es saber cuándo se siente cómodo el colegio en lanzar. Y eso es Right. por encima más importante que cuando yo digo, oye, esta es la mejor fecha. O sea, los directores que tenemos aquí sentados con nosotros hoy, pues obviamente ya tienen esta inquietud, ¿no? Para cerrar en estos últimos 3 minutos, qué les dirías, ¿no? Si están considerando adoptar una plataforma como Cometa en todas sus dimensiones, ¿no? Is there a better place to begin, the administrative side, or what would be your recommendation for them today? Súper. Mira, ahí primero mi recomendación es, de nuevo, me encantaría poder hablar y conocer cada caso de ustedes a manera individual, porque cada Ujú. colegio es distinto y me encantaría poder buscarlos y ver cuál es la mejor manera de apoyarlos y entender las necesidades del colegio. Nosotros siempre tratamos de implementar la parte de admisiones y la parte de pagos al mismo tiempo, porque al Ok. final lo que quieres es que el nuevo alumno que se dé alta lo veas en tu información de pago y pueda completar todo el flujo. Entonces, esas son las cosas que yo recomendaría, ya si vamos a algo táctico dentro de Cometa, pero si algo les podría decir a ustedes es,
a mí me encanta y yo me siento privilegiado todos los días de poder trabajar para directo. Yo trabajo para ustedes, o sea, no necesariamente para los que están acá, pero en general me levanto todos los días dedicado y Cometa está dedicado a tratar de apoyarlos a ustedes. Así que, nada, yo les agradezco por lo que hacen, porque el trabajo que hacen ustedes en el día a día es lo más importante que tenemos como sociedad, que es educar a las futuras generaciones. Así que, nada, yo me levanto, como les digo, todos los días agradecidos de que nos den la posibilidad de trabajar con gente como ustedes. Y gracias por ese cierre tan inspirador y hacernos pensar más allá de un ejercicio financiero, ¿no? Que tenemos todos en mano una oportunidad estratégica para consolidar vidas, ¿no? Para consolidar comunidades escolares que tienen, ¿no? Oportunidad de servir al mundo, ¿no? Y encontrar su sentido de propósito y florecer, que es lo que hacemos en Great Place to Study, and we found a great ally in Cometa. So thank you very much, Andrés, for your time. Para contactarte, ¿no? Puede ser a través de Ramón, como ya dijo, un correo. En el evento de excelencia educativa tenemos petit comité tete a tete, ¿no? En persona, pero antes de eso, obviamente, que va a ser el 20 de febrero, pues en corto, ah, en este tipo de sesiones virtuales, ¿no? O visitas personales, ¿no? Ya que estás en México. Que Thank you tengas buena all. I'm tarde. leaving you the QR for the Cometa's marketing digital ebook. So just as a bonus, you can grab that and take that with you, and you'll have some fun reading to get the best out of everything you've learned today. Connect the dots.